Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, viernes 20 de enero. En pocas horas tomará posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y indiscutiblemente que es un acontecimiento global de extrema importancia en esta nueva coyuntura que se abre a nivel global. Si en cualquier oportunidad el ascenso a la presidencia en los Estados Unidos es un hecho relevante, en esta nueva ocasión se torna muy importante, sobre todo porque se opera dentro de una coyuntura de mucha relevancia ante una serie de fenómenos que se han venido planteando en torno a la globalización y a una serie de procesos que se han venido desarrollando a partir del auge de la inmigración en Europa y el auge de partidos populistas que trajo como consecuencia el triunfo del Brexit en Gran Bretaña el pasado 23 de junio. Entre las promesas que hizo Donald Trump como candidato, hizo que era una nueva era en la Casa Blanca, donde los estadounidenses serían mucho más felices. Y tras levantar un sinfín de expectativas entre sus seguidores, a los que prometió transformar los fundamentos de su país, el nuevo presidente norteamericano afronta desde su investidura en el día de hoy el riesgo de no decepcionar. Tal y como caracterizan diferentes analistas, como en todo universo de Donald Trump, una confluencia de espectáculo televisivo, populismo y recetas clásicas republicanas, es un misterio cuáles serán las primeras decisiones del 45º mandatario de la primera potencia mundial. A las 2 semanas de su victoria electoral, el pasado noviembre, el poderoso empresario anunció que en su primer día en la Casa Blanca aprobaría un paquete de decretos para restaurar la ley y devolver puestos de trabajo, que incluirían medidas de comercio, inmigración y de seguridad nacional. El objetivo es volver a ser grande América para todo el mundo, expresó. American First era su eslogan favorito, América primero. El nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, explicó este miércoles que Trump probablemente firmaría este viernes, o sea, en el día de hoy, 4 o 5 acciones ejecutivas relacionadas con la burocracia gubernamental. El lunes, su primer día laboral completo en el despacho Oval, aprobaría otros decretos. Oficialmente, lo único que se sabe de la agenda del presidente en las primeras 72 horas tras su investidura es que hoy, después de jurar el cargo y pronunciar el discurso inaugural, participará en el desfile y en los bailes presidenciales en Washington y que el sábado asistirá a un servicio religioso. Tenemos cosas planeadas, dijo Spicer, pero ahora mismo estamos mirando a varias semanas de una agenda muy robusta. Varios asesores de Donald Trump explicaron al diario The Washington Post que sus primeras acciones serían agresivas. Dentro de los primeros decretos, instarán al Congreso a derogar la reforma sanitaria del presidente saliente Barack Obama y construir un muro fronterizo con México. Ambas eran promesas bandera de la campaña electoral. También tomarían acción contra lobbies y regulaciones energéticas. Si se resumen las promesas que hizo Trump en noviembre sobre sus primeros 100 días, en su primer día en el despacho Oval, podría actuar en los siguientes 6 campos. ¿Cuáles podrían ser esas grandes áreas, esos grandes campos de medidas de política que
podría plantearse la administración Trump en sus primeras semanas de ejecución de acuerdo a sus lineamientos principales luego de su triunfo. Este anunció que firmaría una notificación de salida de la Asociación Transpacífica, una orden ejecutiva, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y 11 países del Pacífico. El presidente electo, que hizo del proteccionismo una bandera electoral, considera la Asociación Transpacífica, por sus siglas en inglés, TPP, un desastre, y anunció que negociará acuerdos bilaterales entre cada uno de estos países. Esta renegociación, al mismo tiempo, lo ha planteado en relación al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, donde ya se han comenzado a tomar iniciativas inusuales a través de mensajes directos a empresas con amenazas de imposición de altos aranceles que han tenido repercusiones directas sobre inversiones concretas hacia su socio comercial México, que ha venido operando de forma negativa sobre su economía y el peso mexicano. La reforma sanitaria, que se plantea como derogación y que ya ha comenzado a plantearse y a discutirse dentro del Congreso. De hecho, el ministro de Salud es un opositor a la reforma sanitaria y lo que se está pensando es cómo va a plantearse esta propuesta, que indiscutiblemente trae una serie de problemas presupuestarios, una serie de problemas importantes a los asegurados en los Estados Unidos. No es un tema fácil. El tema de la energía es una de las propuestas importantes. Trump anunció que cancelaría restricciones en el sector energético, incluidas perspectivas petroleras, de gas natural y carbón. Al mismo tiempo, en el aspecto de la regulación, el republicano dijo que por cada nueva regulación aprobada, 2 deberían eliminarse. Otro campo importante es el de la inmigración. Trump anunció que instará al Departamento de Empleo a investigar todos los abusos de los programas de visado que minan al trabajador estadounidense y la posibilidad de la construcción del muro fronterizo con México. En cuanto a la seguridad nacional, pedirá a la cúpula militar que le presente un plan para proteger los intereses estadounidenses ante los ciberataques. La solicitud es relevante después de la tensión entre Trump y la cúpula de inteligencia de los Estados Unidos por el pirateo ruso durante la campaña electoral. Se propone más gasto militar y en infraestructuras, combinado con una rebaja de impuestos generalizada para ciudadanos y empresas. Y el planteamiento es cómo podrá hacerlo sin castigar las cuentas públicas. Y ahí tendrán que hilar fino para ver cómo van a lograr articular esas medidas de manera que puedan resultar consistentes con su plan. En cuanto a la reforma de la ética, se ha planteado que dentro de sus primeras medidas se prohibiría que cualquier empleado de la administración pueda convertirse en lobista durante los 5 primeros años después de dejar el servicio público y se impondría veto vitalicio a que exfuncionarios puedan hacer lobby para un gobierno extranjero. Hay un aspecto muy relevante, sobre todo porque se ha focalizado como un elemento fundamental en torno a las relaciones con México. En el día de ayer, México entregó al Chapo Guzmán a las autoridades norteamericanas un día antes precisamente del discurso que pronunciará en el día de hoy en su toma de posesión el presidente Donald Trump. Y evidentemente que lo que nosotros vemos es que si en 2016 fue el año en el que se popularizó el término Brexit y en el que comienza a materializarse, luego del discurso del jueves, los primeros lineamientos de la salida del Brexit, de la integración europea, el 2017 parece nos va a traer el Mexit, con una diferencia crucial. El Brexit, aunque sea producto del mal cálculo de su entonces primer ministro, David Cameron, ya que él no tenía por qué plantearse un tema de referéndum, no deja de ser una decisión
soberana de la ciudadanía británica, aunque por un estrecho margen. En el caso de México, la situación es exactamente contraria, pues no hablamos de la salida voluntaria de un país de un espacio de integración económica, sino de la expulsión de facto e unilateral de un socio, México, a manos de otro, Estados Unidos. Porque aunque el presidente Donald Trump diga que quiere renegociar el tratado NAFTA para conseguir un acuerdo más favorable, un acuerdo en el que su país, lo que en la práctica significan sus palabras sobre México y los mexicanos, sobre todo porque plantea proteger empleos, a los que estigmatizó de diferentes formas desde el primer día de su campaña y a los que amenaza con una política consistente en muros físicos y elevados aranceles comerciales. Es una ruptura en todas las reglas de la letra y el espíritu de dicho acuerdo. La economía mexicana y la estadounidense están, cuando se cumplen 23 años de este acuerdo que entró en vigor, tan altamente integradas como lo están la británica y la europea. El sector del automóvil que Trump ha puesto en el punto de mira es un buen ejemplo de ello, pues el 46% de los componentes de los 2,7 millones de vehículos que México exporta a Estados Unidos se fabrican en el propio Estados Unidos. Y eso es muy importante. El 40% de los componentes que se ensamblan en México se producen en Estados Unidos, generando en Estados Unidos 30,000 empleos directos. El comercio entre ambos países, que en 1992 tenían un volumen de 80,000 millones de dólares, hoy es de 506,000 millones de dólares, 6 veces superior, siendo responsables de 6 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos que pudieran estar en cuestión. Igual que la integración europea permitió a los europeos superar un pasado traumático luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se iniciaron los acuerdos para lo que hoy es la Unión Europea, el NAFTA con todos sus problemas incluidos, como los subsidios agrícolas estadounidenses incluidos y que favorecen a los estadounidenses, que han dañado gravemente a la economía mexicana, permitió dejar atrás aquello de que México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahora lo que se plantea es cómo se va a lograr dirimir estas relaciones entre los Estados Unidos y México. Ya en la semana que viene, el presidente Peña Nieto va a enviar una comisión de alto nivel a negociar con el equipo de transición, porque todavía sus puestos principales no han sido aprobados por el Congreso, cómo se van a renegociar estas cosas entre Estados Unidos y México. Y este es un punto sumamente relevante porque estamos hablando de un intercambio comercial altamente significativo y de un punto crucial en las relaciones que se han venido desarrollando entre Estados Unidos y México, que han sido relaciones sumamente importantes y de economías muy integradas unas y otras, y en todos los aspectos laborales, de intercambio, de seguridad nacional y en aspectos importantes relativos al movimiento laboral. De manera que vamos a estar a la espera. En el día de hoy todo el mundo estará puesto en los televisores acerca del mediodía. Escucharemos el primer discurso como presidente de los Estados Unidos de Donald Trump y todo el mundo estará atento a sus declaraciones. Él anunció ayer un discurso conciliador, dijo que va a tratar de unificar al pueblo estadounidense. Hasta mañana, no le cambie. Cita Cultural.